Y yo también tengo mi tamborcito. Buen día, amigos. Porque usted va a tener que tener su tambor de vez en cuando para poderse comunicar con esas señales que se van a través del tambor, porque a veces la internet en Venezuela, que es uno de los pocos países, el país más atrasado en estos tiempos, en cuanto a redes y cosas de esas, es Venezuela. Nosotros de verdad tenemos que buscar nuestro tamborcito para hacer nuestras... O dos vasitos de plástico con también, una caudita, sí, con un hilito, ¿verdad? Sí. También. Porque cuesta mucho, ¿verdad? Trabajar con la internet, nosotros la de los medios, no sé, en otra área de la actividad productiva del país, pero tambor es tambor. Buenos días, amigos, a tambor limpio, a tambor batiente, y a paso de perdedores, digo, de vencedores, Francisco, de vencedores. De perdedores, ¿verdad? No, de vencedores. Nosotros vamos a ganar esta batalla. Bueno, mira, y yo quería plantearte la cuestión, porque es que de ayer para acá, chicos, me ha embargado, después de que yo me declaré oficialmente loco, cosa que no voy a dejar de hacer hasta que efectivamente en el país haya alguien cuerdo que me diga que las medidas que anunció el vicepresidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere la ley, y además en uso de las atribuciones que le confiere el ser una de las figuras más importantes del socialismo del siglo XXI, referidas al pan canilla, ¿no? Tú sabes, yo te voy a contar lo siguiente. A mí me gusta más cuando le dicen a ese pan por su nombre en francés. Baguette. Baguette. Sí. ¿Por qué? Bueno, chicos, porque está revestido de un poco más de glamour. Sí, Tiene glamour. Tiene glamour, sí. Entonces, ¿cómo se les ocurre ponerle a un pan canilla? Cuando la primera cosa que yo oí de canilla, cuando yo oí de la canilla, fue una muchacha que vivía en Ciudad Ojeda. Yo llegué a Ciudad Ojeda muy muchachito, y ya cuando yo fui creciendo, bueno, obviamente... Tenía las piernas flaquitas. Bueno, pero entonces... Había un señor, a quien primero se lo oí fue a un señor llamado Roque Peña, un compañero, un señor que vivía allí, que después se destacó como era el tipo que llevaba mejores cartas a las casas, era rápido con una bicicleta que tenía, y dijo: mira las canillitas que tiene Flor Alicia. Yo le busqué las canillitas a la muchacha, pero yo pensé que las canillitas eran otra cosa, y busqué en la parte de arriba. Pues no. Tenía que buscar en la parte de abajo, porque las canillitas eran las piernitas. Bueno, pues estaba pequeñita también. Y desde esa época yo que mire las canillas que tiene, yo nada más que le miraba las canillas y veía las canillas. Entonces, bueno, había unas canillas que eran más, que tú sabes, más, con cierta forma y tal, pero no eran, ya eso no eran canillas, ya eso le llamaban pan francés. Y en algunos campesinos, por lo grueso que era. Entonces, después de eso, pues yo crecí con esa idea de la canilla, hasta que me entero que en el centro de Caracas llaman canilla a un tipo de pan, ¿de acuerdo? Porque yo no lo conocía mucho, porque en Ciudad Ojeda, donde yo vivía, había mucho italiano, pero se comía el pan francés, y pan campesino, sí, la pañota y la cosa esa. La canilla no, la canilla es para el centro. Bueno, la canilla no hubiera sido tan importante si en Venezuela no hubiera llegado al socialismo del siglo XXI. Porque a pesar de que estaba en la casa de mucha gente en el centro del país, nadie la tomaba en cuenta. Pero resulta que ese pan ha sido, mira, para que tú veas, así como la teoría del valor se convirtió en una discusión importante de los grandes líderes de la revolución en el mundo, y además no solamente la teoría del valor, sino la discusión acerca de si el socialismo se iba a dar primero en los países altamente industrializados, y entonces cuando viene el populismo ruso y ataca y los chinos, entonces total que lo que menos me imaginaba yo es que iba a estar en Venezuela y viviendo, y que la canilla fuera objeto de una discusión tan profunda, y que originara de parte de un vicepresidente de la República unas propuestas. También sé que el pan, el vino y la carne generaron parte del proceso de conformación de la Revolución Francesa. Siempre supe que el pan tenía que llegar a los hogares, porque si no llega la gente se molesta. Eso es verdad. Molesta mucho. Pues bien, en Caracas parece que las colas por el pan
que no en Maracaibo, aquí en Maracaibo cuando no se consigue yuca dulce, se consigue yuca amarga, y bueno, y la gente ya ha comenzado a asimilar la yuca amarga, porque no han aparecido más enfermos ni más muertos. Perdona Que me tumbes la eso de del sí. baguette, que creo que traduce palo. Cuando dicen, dame una baguette, lo que quieren, dame un palo. Dame un palo. Mira, la niña que muere aquí por consumir yuca, parece que no fue por yuca amarga. Claro. No fue por yuca amarga que consumió la niña. Parece que fue otra cosa, ¿no? Bueno, fíjate tú, entonces resulta que el vicepresidente dice, y a esto quiero que tú, como especialista, pues, el vicepresidente dice que el pan hay que venderlo entre las 6 y las 7 de la mañana. Es decir, no, perdón, ya la gente antes de las 7 tiene que tener pan en la panadería. Se decreta que tiene que haber, y entonces además se decreta que tiene que hacerse pan que quede para otro día, por si acaso llega alguien muy temprano. ¿Y no será que tarea lo que quiere es multiplicar los panes? No, pero está bien. Entonces las panaderías tienen que vender pan canilla. Y las colas no, es que eso, que las colas son 2 colas, para que quiere pan y quiere otra cosa. No, señor. Es decir, y se va a vender todo el día. Hasta que cierre la panadería se va a vender pan. Y descubro que en Caracas hay 759 panaderías y me parece que hay menos panaderías que en Cabina. Además, chicos, en cada panadería va a haber un tipo del Sundé, un tipo de las milicias, un tipo de no sé qué. Un comando panadero. Como de 7 panadero. o 8 personas, que si, por ejemplo, llegan a descubrir alguna cosa, inmediatamente se ocupa la panadería. Y otro detalle más, el vicepresidente dice que le van a entregar 300 kilos de harina a cada panadería, porque ellos que supuestamente lo que hacen son lo que terminan trabajando son 10 kilos diarios. Ahora, ¿sabes cuál es la consecuencia de eso? El quiebre de las panaderías. Bueno, pero entonces voy a eso, entonces resulta, pero yo no había oído a nadie, como yo realmente, a mí me gusta mucho el pan, no lo puedo negar, aunque he dejado de comerlo, pero no como protesta, sino porque decidí no comer más pan, porque alguien me dijo que el pan refinado podía hacer daño. Y yo hago mucho caso, y me están gustando más las tortillas mexicanas que no las cubanas. Y entonces resulta, Arena, que también anunció Maduro el kit para las CLAP o para los CLAP de las embarazadas. Y en la nota que por supuesto, como toda gran propuesta ideológica, necesita de un fundamento. En los fundamentos viene la planificación de los embarazos, hermano. Ah, ya. O sea, bueno, pero eso se hace. Bueno, pero entonces... Mi amor, estoy ovulando. pero es que Dice, es la planificación de los embarazos. Entonces yo digo, caramba, pero es que el gobierno, chico, ciertamente lo que hace es ratificar todos los días la tesis que vengo desarrollando de la locura. Sí, porque yo más que locura son errores. ¿Tú crees, Arena? Esto es un gobierno sin estrella, Francisco. Y Arena, yo le tengo más confianza a un loco que a un tipo que comete errores. Tú, ¿no? Si tú estás loco, te volvió loco el gobierno, y yo lo entiendo. Cualquiera vuelve loco un gobierno que lo que hace es errar y errar y errar. Pero no puede convertirse el error en la manera de hacer política. ¿Me entiendes? Porque aquí las consecuencias van a ser que la gente no va a encontrar pan, así como no encuentra hoy arepas. No va a encontrar pan. A la vuelta de 15 días ya no hay pan, ¿no? Y van a haber colas la guerra del pan, así como la guerra mediática, la guerra económica, la guerra de la yuca, la guerra del arroz, ahora es la guerra del pan. Entonces son errores tras errores, porque de verdad que después de 18 años no es posible que no sepan gobernar o por mantenerse en el poder. Yo creo que además de eso hay mucho de miserable en el equipo de gobierno. Hay mucho es decir, hay incompetencia obviamente, ineficacia, hay poco conocimiento del arte de gobernar. Y también mucho de rencor, de resentimiento. De resentimiento, claro que sí, pero hay también mucho de maldad, ¿me entiendes? Mucho de convertir a este pueblo en víctima, será, porque no tiene otra explicación. Y fíjate tú, por ejemplo, que si algo está estudiado en el mundo y documentado es el problema del pan. Claro, chico. ¿De acuerdo? El pan es un alimento milenario, chico. Claro, chico. Entonces, cuando los gobiernos han pretendido meterse
en el asunto del pan. ¿Y si el gobierno lo que quiere es las panaderías? Pero está bien, pero si yo estoy de acuerdo que las quisiera, pero nos ofrecieron las areperas socialistas. Y nos ofrecieron Nos ofrecieron las areperas socialistas y ya no queda ninguna, chico. Eso es cierto. Y entonces van a coger las panaderías y las van a quebrar también. Dedíquense a otra cosa, dedíquense a resolver el problema de la seguridad. Aunque a mí me dicen que uno de lo dice Margarita López Maya, que por cierto, el titular del diario, del semanario, dice: aquí no habrán elecciones. Y todo el mundo se va por la vía de que no haya elecciones. Pero la requisitoria que Margarita López Maya le hace al gobierno es tan fuerte que no entiendo cómo, en La Razón, y lo voy a nombrar porque no queda otro remedio, habiendo desplegado tantas opciones de titulares, ella coloca que no va a haber elecciones en Venezuela, cuando eso es una cosa mínima y está condicionado. Pero la crítica que le hace al gobierno es una crítica feroz. Pero resulta que nosotros seguimos creyendo que el gobierno busca algo. No busca nada. Lo único que los alienta y lo único que los une es precisamente quedarse en el poder. Ayer habla Caballero Bernal sobre las canillas. Dice: es una aberración ponerle horas a la producción. Y yo creo que es que le está replicando al vicepresidente: no, es que tienen que estar, es más, los tipos pueden determinar que las panaderías tienen que estar abiertas todo el día y toda la noche. Así no haya clientes, porque lo decimos nosotros. Pero además de eso, resulta que para hacer pan temprano, tú tienes que llegar a los tipos, deben dejar pan de la noche anterior, pues eso siempre se hace. Para esos clientes trasnochados. Pero tienen que llegar como a las 2 de la mañana. Pero aguanta, pero entonces resulta que si por alguna casualidad se acaba el pan, tú puedes ser sancionado porque no dejaste la provisión al otro día. Y resulta que para hacer el pan, tu tipo tiene que salir a su casa. Si tienen que ver a las 7, tienen que empezar a trabajar por lo menos a las 6. Entonces tienen que salir, en Maracaibo tienen que salir a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, si el tipo logra coger un carro, porque en el interín lo pueden asesinar, que es lo más seguro, o quitarle el pasaje y el tipo no llega. Pero me abren a las 6 de la mañana, dice el otro hombre. Y les vamos a vender, nosotros somos los que tenemos el monopolio de los dólares. Y de la harina. Y de la harina. Oye, ¿y por qué no desmontan el control de cambio y que cada panadero vea? Y lo más grave de todo es que los tipos en un alarde, sobre todo, Tarek, perdóname, pero es que no lo puedo evitar. Yo sé que esto no te va a hacer mella después de todo lo que te han dicho, pero Tarek, de verdad, ¿cómo es posible que tú a mí me obligues a comer canilla cuando yo quiero comer cachito? No se puede usar sino el 10% para cachitos, pastelitos y todas las cosas que hacen las panaderías. Veniste para Maracaibo. Oye, de verdad que dime tú si eso es un error o una expresión de locura. De locura. Mira, hay de las dos cosas, porque yo por lo menos conseguí que aceptara que era de el dos error cosas. puede ser consecuencia de un acto de locos. Yo creo que este gobierno, más que analistas políticos, más que sociólogos, más que economistas, necesita psicólogos. Por eso que Ángel Oropesa, cuando escribe Los Martes, creo que escribe Los Martes de Ángel Oropesa, siempre la pega, porque utiliza recursos de la psicología para analizar los errores y los entuertos y las estrelladas que se ve de este gobierno. Este es un error más, como fueron las areperas socialistas, como fue la ruta de la empanada, como fueron las expropiaciones, las confiscaciones de tierra. Y el KID del Conuco. El KID del Conuco, las nacionalizaciones de las empresas. Los cultivos organopónicos. En el caso venezolano, tú lo decías ayer, es la primera vez que se expropia una empresa expropiada, donde el Estado ya tiene el 51% de las acciones y entonces la expropió. Es decir, expropió lo que ya está expropiado. Es una cosa que no tiene información, no hay... es decir, pero dime tú, por ejemplo, mira, en las cárceles venezolanas habían automercados. Bancos. No, pero automercados. Discoteca, piscina para muchachitos, discoteca, pizzería y últimamente hasta un cementerio particular. Hay un cementerio, sí, señor.
Sí, señor. ¿Cómo se llama? Es decir, Se llama el panteón. Yo no sé qué será ni cómo lo llaman, pero es que yo lo dije aquí, mire, el panteón del desaparecido. Yo lo dije aquí hace mucho tiempo. Mire, lo que pasa es que a mí, como todo el mundo sabe que yo enloquecí hace mucho tiempo, estoy tan enloquecido que voy a validar por Acción Democrática. Me enloquecí. Voy a validar cuando le toque Acción Democrática voy a ir a validar. Yo estoy viendo pajarito. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque fíjese lo siguiente. Acción Democrática es el Partido del Pueblo, ¿no? Según tú. Es el Partido del Pueblo, claro. Y digan lo que digan. Cuando haya alguien que me quiera recriminar por mi conducta fundamentada en el pasado, tendrán que echarle la culpa al chavismo, que me enloquecieron. Un tipo que nació de izquierda, vivió en la izquierda y se fue de la izquierda, se decepcionó de la izquierda y ya no quiere saber nada de la izquierda. Cayó en la izquierda, que es AD. Y todo lo estás diciendo con la mano izquierda. Todo con la mano izquierda. Claro, claro. Pero el hecho de que tú digas, yo voy a validar por AD, es una cosa interesante, porque, ojo, Francisco, como dice hoy Monaga, todavía no se alegre la gente, porque la última palabra siempre la tiene la señora Tibisay Lucena. De pronto dicen que esas firmas corresponden a un 80% de muertos, 15% de gente que le faltan los dos brazos y que no podía firmar. O gente que después va y retira la firma como hicieron la vez pasada, entonces, pero eso no... Entonces no se alegren todavía. Vamos, hay que ir a validar. Usted valide por el partido que quiera, pero es necesario, una democracia no puede existir sin partidos políticos. Y lo que pretende el gobierno es construir una dictadura de un partido. Fíjate tú que Venezuela tiene la rara cualidad de haber alcanzado la democracia primero que los partidos. En Venezuela la democracia llegó primero que los partidos. Y después, no creo. Yo creo que sí, chicos, porque aquí la democracia comenzó a pelearse. Porque aquí, ¿cómo se llama? La democracia... Hay un AD, hay un pero está bien, RD. Pero eran construcciones políticas que no eran unos partidos, en esencia, los partidos políticos. Después es cuando, ya después del 58, que comienzan los partidos a operar como partidos políticos. Eran grupos... en el resto del mundo primero se conformaron los partidos y luego vino la democracia. Y una democracia sin partido no es una democracia. De todas maneras, cuando tengas tiempo de hacer tus estudios lo verás. O desmentirá lo que estoy afirmando. Pero resulta que usted, que le han puesto 50.000 trabas y que sigue diciendo que la lucha es legal, y yo estoy de acuerdo que la lucha es dentro de los cánones de la legalidad, aunque parezca tonto, aunque no le guste a Aristigueta Granco, aunque no le guste a Nito Pérez Osuna, aunque no le guste a muchos, el gobierno siempre ha esperado que la oposición pierda la cabeza, ¿de acuerdo? Y para eso lo volvió loco, para que lo enfrenten en lo militar. El gobierno lo único que sabe hacer es lo militar. No quiere la confrontación. Claro, chicos, no. Si no fuese así, Arena, Diosdado Cabello vestido de civil y un poco más delgado, ¿tú ves? No blandiera un mazo, aunque el mazo sea de plástico, es un mazo, porque simbólicamente Diosdado Cabello con el mazo lo que representa es el atraso. Claro. El atraso. El trucutú. Claro, el atraso. Porque es un mazo, paleolítico. ¿Y qué es lo que hace con el mazo? Golpear a los tipos a quienes él tiene que educar. Él tiene que educar, enseñarle a la gente cómo ser de otra manera, cómo no ser violento, cómo lograr las cosas mediante la discusión. Diosdado, cuando blande el mazo, es para decirle a la gente, mire, o se meten en lo que nosotros decimos o les damos mazo. Entonces, si eso es la simbología, de acuerdo, que uno ve del gobierno, uno inmediatamente entiende que lo menos que puede haber en este país es democracia, y que lo que te están proponiendo es la pelea para que venga otro tipo con otro mazo y se den a mazazo. Y entonces no importa cuánta sangre, no importa cuántos muertos, lo importante fue demostrar que éramos superiores. Y lo que te iba a contar, en el caso de Venezuela, tú dices, sí, son las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, obviamente, donde hay una discusión profunda sobre lo que está ocurriendo en el país, y sin duda que es así, porque ellos también son venezolanos, y si hay un alto mando militar que está comprometido hasta el alma con el gobierno, no es menos cierto que el componente militar es es mucho más grande, y hay gente que siente que el gobierno no le está haciendo bien, que hay corrupción, que el gobierno es ineficiente.
Pero hay un componente que la gente dice, los colectivos inmediatamente que la situación cambie, ellos van a cambiar, porque no van a tener quien los respalde. Pero, ¿y las columnas de Iris Varela? Son las columnas de esas columnas el planato de Iris Varela, por eso es que no la quitan. Cuando tú me preguntas por qué no quitan, por qué no sale Iris Varela del ministerio, sencillo, porque Iris Varela tiene control de todo lo que es la delincuencia organizada. Bueno, hoy hay un informe que leí, un informe de un comisario, un excomisario del SEBIN, del Comando Antisecuestro y Extorsión, que compromete pero duramente a Rangel Gómez en la conformación de un gobierno de un pranato en Bolívar. Pero el informe es muy serio. Yo no sé si el Ministerio Público va a investigar a Rangel Gómez y a la gente y a su entorno. Pero la denuncia que hace el ex SEBIN es dura. Y el Ministerio Público debería abocarse a investigar ese informe que hace y que se lo entregan a González López. Y se lo entrega directamente al ministro, el excomisario del SEBIN, donde hay toda una trama de conexión del gobierno de Rangel Gómez con la delincuencia común. Y eso que dice Francisco es verdad. Algunos se preguntan, bueno, después de tantos desaciertos en la conducción de la política penitenciaria, se ha descubierto un cementerio, una fosa común en una de las penitenciarías con más. La propia ministra dice que son 20 cadáveres los que hay allí. El Observatorio Venezolano de Prisiones dice que son 100, pero además de los muertos se han encontrado armas y cualquier cuestión ilícita en esa fosa común. Yo creo que el Ministerio Público debería investigar y debería interpelarse a la ministra. No va a ir al Parlamento, pero debe ser interpelada por el Ministerio Público para que explique la situación durante su gobierno de las penitenciarías en Venezuela, porque nunca antes habían estado tan mal. Más de 700 muertos, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, hubo el año pasado, asesinatos, o más de 200, no sé cuántos, pero el número es alarmante de asesinatos dentro de las cárceles venezolanas. Entonces, hay tantas denuncias, tantos entuertos. El solo hecho de la corrupción ya es un motivo suficiente para que este gobierno esté cuestionado por las Contralorías, por el Ministerio Público, por el poder moral, si es que realmente funciona el poder moral. De verdad que no se puede seguir gobernando de esa manera. Hay que un cese a gobernar de esa manera. Corrupción, malas políticas, que han desatado que inflación, desabastecimiento, escasez, desempleo e inseguridad. Es decir, peor no podemos estar. Aún así el gobierno insiste. En las encuestas de Benebarómetro dice que el 88% de los venezolanos dicen que no quieren los CLAP. Solo el 10% dice que los CLAP deben mantenerse. Pero hay una información que sale ayer en un medio ayer que dice que en San Francisco los CLAP llegan al 100% de las familias en San Francisco. A nosotros nos cuenta que no es así. Yo ayer llamé a 10 familias de San Francisco. A 10. Que personas que con el teléfono. 10 familias en San Francisco. Y me dijeron, por aquí no hay CLAP. Entonces supuse, a lo mejor es el 100% de las familias militantes del partido. Lo que tú dijiste ayer. Sí, efectivamente, el 100% de las bolsas y de las cajas pedidas llegan, pero no son entregadas. Ese es el otro problema. Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa. Esto se está poniendo muy bueno, pero en unos instantes regresamos. Estamos aquí. Amigos, aquí estábamos conversando nosotros, pidiéndole a Dios que se apiade de este pueblo. Solo el 10% de los venezolanos quieren cajas CLAP. No es la primera vez que los gobiernos venezolanos intentan mediante el asistencialismo corregir problemas, distorsiones en la economía. Aquí el plan de la patria, de verdad, acabó con mucho de lo logrado en este país. Una de las cosas que se llevó por delante fue el sistema de precios. Y la gente lo disfrutó. Hay que reconocer que la gente lo disfrutaba.
los que tenían oportunidad, porque no eran todos, podían viajar, podían comprarse algunas cosas, y el presidente Chávez en algún momento alardeaba de que los venezolanos podían comprarse un vehículo nuevo. Las ensambladoras pues la veían positivo, algunos hicieron grandes inversiones que luego no se materializaron porque después de arreglar todo el asunto de la infraestructura para vender los carros nunca llegaron porque comenzaron a tener problemas con los insumos que se utilizan en la industria automotriz. Nunca hubo política en ese sentido. Pero resulta que empezaron a escasear los alimentos y comenzaron a hacer de todo, porque incluso acusaban a los trabajadores de los automercados de quedarse con la mercancía para hambrear al pueblo. Y las colas y las cosas. Las colas desaparecieron de los automercados. ¿Saben por qué? Porque no tienen nada que comprar. Y donde hay algo que comprar, tiene un precio que la mayoría de los venezolanos no lo pueden comprar. Un frasco de eso, creo que de 500 gramos, no sé cuánto será, de 400, de salsa de tomate, de la que le gusta a Ronald. Son 150 gramos. Bueno, pero hay una que es grande, que no sé, esa, de 300, no sé, esa cuesta cerca de 3.800 bolívares. Pongan cuidado. Y un kilo de queso, o medio kilo de queso, vale 5.000 bolívares. Y un paquetico de harina de maíz precocida, ahí en un automercado de Maracaibo, 4.000 bolívares. 4.800. Y entonces yo le digo, sume usted 5.000, 4.800. Y 3.000. Y 3.000 y tanto. Y entonces, dígame usted, si esos tres productitos, porque usted le puede poner, mire, yo puedo también hacer mi ejercicio de receta. Mira, arepa con queso a la plancha, porque como no hay aceite, no he hablado del aceite, porque si el aceite está, la cosa llega como a 15.000. No, más caro. Bueno, pero entonces, ya estás en 17.000. 17.000 bolívares. Entonces, ¿y cuánto es una bolsa? ¿Y cuánto es una caja CLAP? La caja CLAP cuesta 10.000. 10.000, si es que no trae, si no la vende el hombre que viene a vender aquí, el que nos viene a vender a nosotros. El que nos viene a vender a nosotros, si es verdad que es un cascabel. El contralor. Entonces resulta que el venezolano no tiene como adquirir la caja CLAP, no tiene. Entonces el gobierno decide darle caja CLAP a un sector de la población y al otro que vea qué hace. El otro, el que no tiene caja CLAP, porque no es porque no quiera, porque si a mí me dan mi caja CLAP, yo la recibo. Claro, y hay que recibirla. Yo la recibo, y si yo no me voy a poner con ese eufemismo de que el que recibe una caja CLAP es un enemigo de la un amigo de la revolución y enemigo del pueblo. No, yo recibo mi caja CLAP porque esa caja CLAP no la están comprando con dineros de Maduro ni dineros de ninguno de ellos. Ese dinero del país. Y si me llega mi cajita CLAP, bien recibida, ¿verdad? La bien recibo. Ahora, Francisco, te pregunto, la caja CLAP es como los cuadritos de los cieguitos sellados, ¿te acuerdas? Los cuadros sellados. Sí. Porque tú compras por 10.000 bolívares, pero tú no sabes lo que está en esa caja. No, tú no sabes. Pero en algunos casos sí. Pero hay una señora que me dijo que ella le llegó después de un año. La caja CLAP. Y entonces en el interín, ¿qué hace usted? Pero hay una pescadería, ahora que viene la Semana Santa. Vaya a ver el precio de los pescados. Seguramente van a poner unos camiones con sardinas y otras especies en algunos lugares. Especies menores, dices tú. Sí, para vender. Y la alcaldía, como todos los años, monta una venta de pescado. A los que pueden llegar 400, 500 personas cuando mucho. Pero para la publicidad es buena. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es, primero, es verdad que hay que atender a los señores, a las personas que no tienen cómo sostenerse. A eso hay que darle. Pero darles el dinero, chicos. Darles el dinero y que ellos compren lo que tienen lo que deseen comprar. Y se acaba la corruptela. Pero es que con las bolsas CLAP hay un negocio, caballero. Las bolsas CLAP son un negocio, como los dólares a 10 bolívares son un negocio para alguien. Por eso es que no lo desmontan. Y Aristóbulo sabe quiénes son los que hacen negocio con los dólares a 10. Y el ministro de la alimentación, ¿quién es? Y el jefe de la alimentación, el virrey de la alimentación, ¿quién es? ¿Y por qué no hay pan? Porque no hay trigo. ¿Y por qué no hay trigo? Porque no lo pueden importar. ¿Y por qué no lo pueden importar? Porque los tipos, el dinero que debía ser para importar, o pagan deuda externa, o se lo cogen. Esa es la realidad. Esa es la realidad que todos los días les da en la cara.
Todos los días les dan la cara porque resulta que el gobierno no está funcionando como debería ser, porque esto no es un gobierno, aunque lo parezca, no es un gobierno. Y da la impresión de que quien manda no es el que manda, no es el reconocido. El que manda es supuestamente uno de los Entonces, mandados. todos los días del mundo nos montan una cadena. Todos los días del mundo vemos una cadena. Y siempre lo mismo. Por eso yo te decía que cuando la persona que montó en el Twitter la intervención de Margarita López Maya, lo hace, la entrevista que le hicieron lo hace, en Venezuela no va a haber elecciones, como si ese fuera el problema. Alguien dijo, sí, pero si hay elecciones para que quede el mismo gobierno o si hay otro gobierno que cambie el modelo económico que tenemos, que ya de hecho no da para más. Buenísimo, porque algo habrá que hacer. Lo que sí ya desliza es que pudiera darse una situación de golpe militar, no cruento, ¿de acuerdo? Con un gobierno más eficiente. Fíjate, pero que los militares en el poder no lo van a soltar. Pero fíjate, no es Maduro. Fíjate, los militares. Yo no quisiera un gobierno militar, y no lo quiero además, sería peor el remedio que la enfermedad que tenemos. Pero ahí están todas las condiciones dadas. Si estuviésemos en otro país, digamos por ejemplo Argentina, ya obviamente hubiese habido una intervención durísima y algunas hasta sangrienta de los militares. Pero hay un sector de los militares que realmente está más o menos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Bueno, por su instalación en el poder, por los negocios que han hecho y todo lo demás. Porque hay condiciones que son de crisis terminal en Venezuela. De crisis terminal. No es que es una crisis del capitalismo, no es una crisis provocada por la guerra, no, es una crisis provocada por las malas políticas económicas que el gobierno ha implementado en 18 años, sin lugar a dudas. Y además porque la corrupción ha erosionado las bases de legitimidad del Estado venezolano. Eso también no hay duda. Sí, sin duda. Pero bueno, el desempeño ha legitimado. Claro, y además hay una crisis de legitimidad por desempeño, porque el gobierno ha asumido como malo. Te voy a decir más todavía, mira, hay una legitimidad precaria. Tú sabes que sobre eso yo siempre he discutido, porque la gente dice, hay una legitimidad por origen, porque la gente votó por Maduro. Pero es que la legitimidad por origen no es un cheque en blanco, y la gente puede retirar su legitimidad que antes le dio en el voto. Cuando lo que habla el presidente Maduro no es reconocido por nadie, y el propio Maduro no es reconocido por nadie, tiene menos del 10% de popularidad. Pero eso sería incluso, tiene fundamento, pero más aún, cuando tú descubres, cuando tú recuerdas que el triunfo de Maduro fue por un margen muy estrecho, chiquitico además. Entonces tú dices, bueno, a Maduro ganó por un voto, por un 1%, o tal vez por menos. Y Maduro debió entender en ese momento que el país le estaba diciendo, mira, te damos un placer para que sigas gobernando, pero tienes que cambiar. Pero no cambió. Porque Maduro, aparte de no cambiar, no tiene lo que... Yo te aseguro que Chávez ahorita ya hubiera hablado con el Fondo Monetario Internacional y lo hubiera explicado, y lo hubieran entendido. Nos equivocamos y nosotros seguimos. Ese es el otro camino. Maduro no tiene ascendiente en el país, no tiene ascendencia en el país. No tiene ascendencia en el país para tomar una medida de esa naturaleza y no ser desconocido en el acto por los propios compañeros de partido. Seguro. Ahora, es necesario que un gobierno que surja o del calor de las masas a través del voto o de otra forma, pueda tener la autoridad moral para hablarle a la gente en el sentido de que hay que tomar medidas que no van a ser fáciles, pero que pudieran conducir a sacar a Venezuela de la crisis que está viviendo. Aquí tengo unas declaraciones que yo se las quiero compartir a ustedes. Mira, aquí nos están escribiendo que sí, efectivamente la bolsa llegó a San Francisco, pero a 19.000 bolívares. Pero a 100%. No, dice, buen día, sí llegó a San Francisco el fin de semana, pero a 19.000 bolívares. Está bien. 2 aceites, 2 harinas, 2 arroz y margarina y pasta. 19.000 bolívares. Bueno, pero está bien, eso está bien, por 19.000 bolívares está bien. Pero lo que yo digo es que a mí lo que llama la atención es que justamente dicen que llegó a 100% de la familia de San Francisco. Y yo tengo aquí, yo sé de 10 familias porque yo los llamé en la urbanización San Francisco. Y me dijeron, no, aquí no hay ninguna, aquí no ha llegado ninguna cosa clara. Entonces ya no es
ya no es 100%. Pero te voy a dar una declaración de un ministro, porque usted dirá, es que ustedes vienen todas las mañanas a estar hablando mal del gobierno. No, señor, nada más alejado de nuestro propósito. El gobierno habla mal de sí mismo. El gobierno es quien habla mal de sí mismo, exactamente. Si nosotros lo que hacemos es repetir lo que el gobierno dice. Mire lo que dice este ministro, Juan Arias, que no sabía que era ministro, que es el ministro para Industrias Básicas, socialista y estratégica. Dijo que algunas líneas de la producción de la siderúrgica del Orinoco, a quien le pusieron el nombre de Alfredo Maneiro, que estuviera horrorizado si Alfredo Maneiro supiera que esta gente le va a poner su nombre, se encuentran paralizadas por falta de materia prima. De acuerdo con la información del portal digital de Globovisión, el funcionario aseguró que el gobierno nacional se encuentra trabajando para estabilizar el sector petrolero a pesar de la baja producción y resaltó los esfuerzos de los empleados para que la planta continúe funcionando. ¿Qué es lo que está diciendo? Señores, que no tienen insumos porque como no hay petróleo, porque el precio del petróleo no nos ayuda, pues no se han importado los insumos. Entonces quebraron la siderúrgica porque eso funcionaba. ¿Ah? Lo acaba de decir el ministro. Arias enfatizó que actualmente es difícil producir en Venezuela. En Sidoro hay varias líneas de producción. Existen varias que no están operativas, o mejor dicho, que no están produciendo porque están buscando materia prima para arrancar la campaña. Esto lo dice un ministro que yo no sé. Mira, está votado seguro. Y dice lo que te comentaba, lo dice al final. A juicio del ministro, la caída de la producción se debe al bajo precio del petróleo. Bueno, señores, si usted tenía alguna duda, mire, esto es digno de que yo creo que este ministro no vuelve a gabinete. No, ese no va a manejar un gabinete. No, yo creo que no. Si va al gabinete es a recoger su carta de despido. Sí, yo creo que no lo van a llevar. Porque la verdad, bueno, pero a lo mejor esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, el ministro puede ser sacado del gabinete por sincero, por franquearse. Pero eso debe ser un punto de cuenta que Maduro debe tener en sus manos y no le para o no lo lee. Pero después tú vienes, chico, y ves el fariseísmo de algunos, ¿no? Resulta que hay una señora, a todas estas muy bien posicionada en algunos lugares, pero no a nivel de la gente y mucho menos a nivel de la gente que piensa. Ella lo dijo ella porque yo lo oí. Que si la Asamblea Nacional declaraba vacante el cargo de presidente de la República, en 30 días había elecciones. Lo dijo esa señora. Son malas, una lectura claro, pero entonces resulta que después que dicen esas cosas y se embarcan en unas políticas que igual que Capriles cuando montó el revocatorio. Ahora son las elecciones, pero cuando te decían elecciones tú querías revocatorio. Porque resulta, Arenas, y yo en esto sí es verdad que me siento muy mal al decirlo, es que en Venezuela hay que hacer política, pero no tenemos políticos. O no los hemos visto, o están en la banca. Fíjate tú que la gente critica el equipo de Venezuela, porque tiene jugadores en la banca y no los pone a jugar. No sabemos la razón. Pero es probable que en Venezuela haya políticos de otro tipo que están en la banca y no los ponen a jugar. O no quieren jugar. ¿Tú sabes quién va a ser el nuevo director deportivo de los Tiburones de La Guaira? Que a rato no son tiburones. Las sardinas de Bogotá. Sí, Cristóbal Colón. El mismo que llegó en 1498 a las costas venezolanas. Oye, pero ese equipo está desfasado. Bueno, pero el hombre por aquí, por Venezuela, ha aprendido su cuestioncita. ¿Y sabes qué dijo Cristóbal Colón? Que la primera cosa... El genovés. ¿Sabes qué dijo Cristóbal Colón? El jefe deportivo de La Guaira ahora. Que ellos iban a poner mucho más cuidado en las inferiores en la liga paralela y tal. Porque Odell Herrera, que llegó a Grandes Ligas y es un pelotero de primera, batea, corre y tiene buen brazo y tal, venezolano de acá de Maracaibo, del Zulia, estuvo mucho tiempo en la paralela y nadie se dio cuenta que estaba allí. Y yo digo, ¿y no habrá un Cristóbal Colón? En el gobierno. En el gobierno es difícil, en el gobierno es difícil, pero en la oposición que diga, mira chicos, vamos a tratar de conformar un equipo de la oposición que a quien se le entrega la posibilidad de conducir el proceso hacia la democracia, que no va a ser fácil,
No va a ser, mire, volver a las libertades democráticas que teníamos en el pasado no va a ser fácil, pero por algo tenemos que comenzar. Primero tenemos que salir de esta desgracia que viven los venezolanos, de no saber si pueden ya regresar a su casa. Y ya no se trata de, es verdad, ya uno no sabe si cuando puede llegar a su casa. Y a mí antes me parecía exagerado. Aquí atracan en unos carritos. Si usted viene a Maracaibo y tiene la suerte de ver un carrito de esos, pues los va a ver siempre, pero unos carros que son unas cosas que no pueden circular como transporte en ninguna parte del mundo. Bueno, ahí en esos carritos atracan. En unos autobuses se meten y atracan. Y atracan y le quitan a la gente cualquier cosa. Es algo así como si el venezolano hubiera descubierto que hay que robar, no importa qué. Un tipo le robó, le vio en el carrito, en un carrito eso de 18 de octubre, le vio un telefonito como el que tiene Mario. Un bichito que lo que da es lástima. Un tario. Que lo que da es lástima. Chico, y la muchacha que iba en el carro le dijo, me vas a robar, me vas a quitar esto. Y le dijo, chico, no solamente se lo arrebató, una cosita como esta, ¿verdad? Una cosita como esta, ¿verdad? Y la muchacha le dijo, me lo vas a quitar, si es que con eso que, chico, se lo arrebató nada más por quitárselo, ¿no? Y después que se lo quitó, cuando se bajó del autobús, cogió el teléfono y se lo tiró al autobús. Digo, con una violencia, yo digo, chico, pero no tienen corazón, la delincuencia no tiene corazón porque se siente protegida, que puede hacer lo que sea. Entonces, ¿qué queremos? Un gobierno que por lo menos gobierne, chicos, que haga las cosas bien, chicos, que deje de estar pensando el vicepresidente en las canillas y piense en una propuesta de gobierno de fundamento. A lo mejor Tarek, que es el candidato probablemente a presidente por el partido, oye, Tarek, haz una propuesta seria, yo creo que tú puedes, chico. Rodéate de alguna gente. Bueno, yo creo que no puede, Francisco. ¿Tú crees que no? No puede. Y no puede por la sencilla razón de que está en una lógica extraña, es decir, porque tiene una acusación muy grave, que no ha sido esclarecida, que él no ha respondido con eficiencia, al contrario, respondió muy mal, pero además de eso está inserto en un cepo ideológico que no lo deja ver. Es decir, aquí, aparte de la inflación económica, existe una inflación ideológica, porque esta gente no se puede gobernar con ese proyecto de gobierno, no se puede gobernar con el plan de la patria. El plan de la patria es un adefesio elaborado por el presidente Chávez, es un adefesio. El presidente Chávez tuvo algunas virtudes, pocas, pero las tuvo, pero cometió el grueso de los errores que nos tiene aquí, lo cometió el presidente Chávez. Le da en herencia el plan de la patria. Entonces, esa es la Biblia del gobierno. El plan de la patria nos tiene así. El plan de la patria debe enrollarse meticulosamente y tirarlo al cesto de la basura. Porque lo que nos tiene así es el plan de la patria. Debe ser desechado definitivamente. Eso no es ninguna traición, presidente. Hay traiciones que son buenas. Esa traición sería aplaudida por todo el país. Lanzar el plan de la patria al cesto de la basura. Sí, pero fíjate tú una cosita, déjame que te interrumpa, porque hoy la hemos tomado por desnudar la situación. El ministro dijo que la producción en Isidora está paralizada porque cayeron los precios del petróleo. Y los precios del petróleo rondan los $40. Pero nosotros nos dijeron que si el petróleo llegaba a cero, estamos blindados. Y Maduro dijo que si bajaba de 20, todavía seguíamos blindados. Maduro es el que ahora habla con Dios. Entonces digo yo, oye, y estos hablan y entonces resulta que nosotros desgraciadamente tenemos que estar informados de estas cosas e informarlas. A ver si alguien del gobierno dice, oye, es verdad, chicos, ¿cómo íbamos a decir nosotros esas cosas si este país depende fundamentalmente del petróleo? Y viene este ministro, ¿verdad?, que lo que hizo fue reconocer la realidad, y lo más seguro es que después de esas declaraciones el señor Arias lo manden a preparar caballo. ¿Sí? A preparar caballo, porque con Arias lo bueno que ha sido preparando a Cañonero segundo. Sí. Hay un área que está por aquí. Pero ese área que está por aquí está muy disminuido. Ese área que tú conociste, mira, está muy disminuido. De verdad que yo te voy a hacer una confesión. Yo he hecho ya una confesión hoy, aquí muy temprano, y voy a hacer... Que me llenó de asombro, ¿no? Te llenó de asombro. Hice una confesión temprano y ahora voy a hacer otra. Supieras tú que cuando yo no estuve de acuerdo con el golpe de Estado,
yo no he tenido nunca un cruce de palabras con Arias. Yo hasta justifiqué su conducta después del golpe de Estado, que él estuvo apoyando abiertamente, pero obviamente él quería estar allí en puestos importantes, no lo llamaron, lo ningunearon, y yo sentí que Arias en ese momento, humillado como estaba, como se sentía él, y que fue un factor importante a la hora de convencer a Baduel de lo que después pasó. Eso habrá que contárselo, Baduel lo contará. A mí me dicen que Baduel está terminando un libro, me lo dijo una persona muy cercana, que me habló muy bien del general Baduel, pero yo con los militares siempre tengo una desconfianza que no sé de dónde viene, pero con Arias tenía, pero con Arias, mira, ¿no? Con Arias tenía, no expectativas, pero yo tenía con Arias, ¿cómo te digo? Una esperanza. Una duda razonable. Una duda razonable, pero a medida que pasa el tiempo, descubro que Arias no era nada de lo que Garrido decía. Yo no le he visto a Arias, los artículos que escribe Arias en el periódico, en el Universal y a veces en versión final, son unos artículos tan insustanciales y tan llenos de frases laudatorias con el gobierno, que yo sé que Arias en el fondo el Arias que yo, entonces eso es lo que más me hace dudar, que yo sé que Arias no comparte las cosas que escribe, y yo creo que Arias en algún momento ha pensado en salirse de esas cadenas que lo tienen atados a una política que él sabe que va a fracasar, y él cree ilusamente que poco a poco le va a ir arrancando al poder central cuestiones que antes tuvo. Por ejemplo, ha hecho esfuerzos para que le entreguen el aeropuerto, no lo ha logrado. Ha hecho esfuerzos para tener la cuestión médica, los hospitales, no lo ha logrado. Ha hecho esfuerzos por recuperar el puerto, no lo ha logrado. Hizo un esfuerzo con otros gobernadores por lo de las carreteras que estaban en mal estado, y entonces recuperaron los peajes. Eso se los dieron como una concesión. Pero Arias no ha podido resolver el asunto del abigeato que tiene azotada a la producción agrícola en la zona fronteriza. ¿Eso no te hace pensar a ti, Francisco, que en verdad las gobernaciones y las alcaldías hoy en día, tal como se ha estructurado el poder bajo el chavismo, son meras ficciones de poder? Sí, porque ahí no existe absolutamente nada, ni poder de decisión, ni absolutamente nada, porque el poder central las liquidó. No, y cuando ven que una región puede ponerse díscola, fíjate tú cuando... ¿Cambian al gobernador? No, cambian al gobernador, pero aquí en el Zulia pasó una cosa diferente. En el Zulia trataron de traer un político, Darío Viva. Ahí se fue con las rechazado. Trajeron a un hombre del aparato militar, Carreño. Y también, ¿no? No, Carreño está aquí. Lo que pasa es que Carreño no vive en Maracaibo. La última palabra sobre la política regional la toma Carreño. Por razón. Claro, la toma Carreño. Después de Carreño, Arias. Pero Carreño está por encima de Arias. Y eso Arias debe de tener mortificado, ¿no? Y lo mortifica porque Arias le pide al gobierno, míralo esto, a Arias le pide al gobierno que se retire para dar paso a otro, y tiene dos caminos. O se pone en rebeldía o acepta. Yo, al Arias que conozco, el de hoy, acepta dejar la gobernación. Vamos a la pausa. Amigos, siempre es posible venir de atrás, y no siempre lo que aparentemente no se ve bien termina mal. Por ejemplo, el gobierno pretendió poner un obstáculo el gobierno quiso aceptarle el golpe final a la Mesa de la Unidad Democrática. Mesa de la Unidad Democrática que ha tenido éxito y ha tenido fracasos, porque la Mesa de la Unidad Democrática, a pesar de que se llama así, no actúa como tal, porque los componentes principales tienen posiciones diversas. ¿Sabes dónde creo yo que está el problema central de la mesa? Es que es una unidad electoral. Sí, pero no, se requiere una unidad más allá de lo electoral. Por eso, pero es que yo le preguntaba a los que están en Caracas, que son los que saben de política, porque ellos son los que más saben. Entonces les preguntaba, ¿hay reuniones bilaterales entre Primero Justicia y Acción Democrática?
Hay conversaciones entre Falcón, Rosales y Voluntad Popular. ¿Y qué te dijeron? Y me dicen no. No se habla. A veces van a las reuniones de la mesa, iban a las reuniones de la mesa, cada quien con una posición tomada, pero sabiendo que aún cuando llegaran a acuerdos, cada quien iba a hacer lo que mejor le conviniera. Llegaban con posiciones tomadas. Hubo acuerdo y tenían a Chubo Torrealba de vocero de cosas que ellos sabían que no se iban a cumplir. Por ejemplo, Chubo está por hablar, yo estoy tratando de que venga a Maracaibo a reunirse con grupos independientes, pero para que cuente un poco desde el punto de vista organizativo y político, cómo es que se puede trabajar con un grupo de esa naturaleza. Y a mí me interesa desde el punto de vista del manejo de la cuestión gerencial. Pero resulta que los tipos tenían un vocero que no era vocero de nadie, porque la MUD existe como organización hacia abajo, ¿no? Y los coordinadores regionales no tenían nada que ver con los coordinadores nacionales, eran tipos puestos allí. Entonces los partidos llegaban a su reunión, cada quien con su posición y listo. Y sigue siendo de la MUD, porque miedo porque salirse de la MUD era morirse también. Porque se demostró que los que se fueron de la MUD, vía María Corina, con sus espadachines en Lara y en Táchira, se dieron contra el piso. Y también los Pablo Medina y los otros que siempre están en líneas disidentes. De todo. Esos son disidentes de todo. Los Medina, los María Corina, los Nitus Pérez, los Aristigueta Granco, esos son disidentes de todo. Pues bien, cuando el gobierno vio que esa unidad estaba muy requebrajada, dijo, bueno, ahora los vamos a poner a validar y le vamos a correr la especie de que la mesa de la unidad, el tribunal la va a echar para atrás. Y se van a quedar sin organización electoral, ni tarjeta ni nada. Ese no es el problema, porque los demócratas en Chile no tenían tarjeta. Diseñaron una tarjeta para el referéndum y la promovieron. Y mira que con todo el poder que tenía Pinochet, que era más que el que tienen estos caballeros, pero aunque parezca mentira, con un gobierno dictatorial, en algunas áreas de la vida de los chilenos había cierta expresión democrática y conseguían los alimentos y las medicinas. Bueno, y además de eso, fíjate, es un gobierno dictatorial que desapareció a 3.000 personas bajo una sangrienta dictadura y sin embargo perdió por poco margen. Bueno, porque echaron adelante, mejoró la calidad de vida a la gente comparado con lo que tenía con Allende. Entonces el gobierno dijo, mira, los tengo allí, no hay nada que hacer, ahora los voy a poner a la otra prueba. Se me van a tener que legalizar, cosa que era legal, porque si no tenían, los partidos se legalizaban en las elecciones, no inscribieron tarjetas, pues no aparecen, tienen que legalizarse, ok. Pero no solamente eso, le vamos a poner entonces unos obstáculos. Y resulta que le ponen todos los obstáculos y a Voluntad Popular lo ponen primero para ver cuál es la reacción. Pues la gente fue y validó por Voluntad Popular mucho más de lo que se pensaba. El partido que es al que tienen que asociar con el terrorismo, no tanto por Voluntad Popular, sino porque esa es la manera de decirle al mundo, tenemos a Leopoldo López preso. Esta es la razón por la que tenemos a Leopoldo López preso. Y este grupo Voluntad Popular es terrorista. Y lo pusieron después de una gran campaña que cuando fracasó la campaña mediática y la campaña por debajo para bloquearlo, entonces fueron a la violencia que los tipos supieron sortear. En Lara, por ejemplo, le dijeron a Voluntad Popular, ustedes tienen que costear la alimentación, fíjate tú, una cuestión del CNE, que se les impone el CNE, y le digo, ustedes tienen que costear la alimentación y la presencia de los militares y de los funcionarios del CNE, ustedes. Pero bueno, tú no nos estás mandando a hacer las cosas, okay, pero lo hicieron. Pero al siguiente día le duplicaron la cantidad de militares y de funcionarios a Voluntad Popular en Lara. Y los tipos, pero si tuvieron que salir desesperados a buscar dinero para financiar a militares y funcionarios del CNE. Hasta ahí llegaron los tipos, que no es Tibisay Lucena. En el CNE hay 5 personas arriba. Hay una cuestión intermedia, pero allá abajo es una estructura completa del PSV, que no recibe orientaciones de Tibisay Lucena, que recibe orientaciones del partido, en particular de Jorge Rodríguez. Jorge diseña con su equipo todo el plan.
Los partidos lo discuten, lo llevan tal, los que no pueden certificarse, validarse, no lo pueden hacer, no lo hacen, porque no podían hacerlo, porque cuesta, complicado, pero los otros sí, decidieron coger el reto, y Falcón se fue. ¿Qué pasa con Falcón? Que desde la propia oposición comienzan a tirotearlo. Falcón se fue, se fue del gobierno, chicos, se fue del gobierno, siendo militar, pero Falcón además también es abogado. Se fue del gobierno y los enfrenta. No, Falcón es un enemigo al que hay que destruir, y mucho más después que Falcón logra, con dificultad, pero logra validar su partido nacional. Y luego vienen y habían puesto el rodriguismo en el CNE, habían puesto a Primero Justicia y Acción Democrática valida, pero les dijeron, mira, no hagan eso. Que juntos Adecos y Primero Justicia en la calle ese día y no lo dejamos validar, se puede prender un problema. Esa es la razón. No la manera democrática del CNE, sino que se dieron cuenta que Acción Democrática y Primero Justicia en la calle, ese día, esos 2 días, es un gentío. Era mucha gente y podía entonces decir, no, Primero Justicia ahora va a validar esta semana que viene. Y ya de después. Después, ok, eso está bien. Pero se les van a validar y el gobierno no quería. El gobierno lo que quería era que no se validaran, que se aprobara en la mesa de la unidad, y lo plantearon algunos, que no se validara nadie. Aquí no se valida a nadie. Afortunadamente, mira, la dirección política... ¿Tú te acuerdas cuando se empezó a presionar para que nadie fuera a las elecciones del 2005? Bueno, igual ahora. Mira, lo hicieron con la gente que tiene adentro. Entonces usted dice, esos que más gritan y más chillan contra la oposición, siendo más radicales, téngales miedo. Téngales miedo, que esos trabajan para el gobierno. Miren, trabajan para el gobierno, los más radicales son los que más trabajan al gobierno. Cuando usted ve que Rosales es capaz de decir que hay que coger las bolsas CLAP y hay que coger la poner la patria y tal, usted dice, tiene que ser un enemigo. Yo no sé, por lo menos con tengo dudas, pero con los otros, con esos vocingleros, consigneros que amenazan y tal, y que generalmente son más enemigos de la mesa y de la unidad que del gobierno, yo de esos dudo más. Claro, pero fíjate, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con Rosales, pero yo creo que Rosales en ese caso tiene razón. Si usted le ofrece la bolsa CLAP, cójala. Es más, si le ofrecen el carnet de la patria, cójalo. ¿Por qué no? Y si le van a dar los 50,000 mensual, muchachos, arrebátalo. ¡Claro! Claro que sí. Es decir, pues, primero porque el gobierno, una de las expresiones que más me gustó de Obama es, yo no soy el presidente de la América Negra. Lo dijo Obama en alguna ocasión. Yo no soy el presidente de la América Negra. Quiere decir que era el presidente de los Estados Unidos. Lo mismo debería decir Maduro y lo mismo debería decir la gente del PSUV. Nosotros somos el gobierno de Venezuela y de los venezolanos, no de un grupo, no de un sector. Bueno, la gente tiene que tomar eso porque eso no es una potestad de los chavistas, eso es del pueblo venezolano, del ciudadano venezolano. Y así debería ser. Pero bueno, tenemos un gobierno excluyente. Rosales tiene razón. Mira, le van a dar la bolsa, cójala. Le van a dar el dinero, cójalo, ¿por qué no? Y después racionalmente elija. Bueno, el 88% de los venezolanos ha cogido muchas veces del 88.7% que no está de acuerdo con la bolsa CLAP, la ha cogido, la ha tomado. Pero yo le pregunto a usted, le van a dar, usted le piden los 12,000 bolívares, que no sea como lo que pasó aquí. Eso sí que no. Pero si usted le dice, mira, deme aquí los 12,000 bolívares por las 2 botellitas de aceite, 2 harinas. ¿Cómo le va a decir usted que no? Hombre, dígale que sí, aunque sean productos mexicanos. Claro. Entonces, ayer decía, no, pero mira, el 50% de las cajas CLAP es venezolano, ¿no? Cuidado, pues claro, que entonces cogen la producción, porque en Venezuela ellos decretaron, un decreto del gobierno, que toda la producción, de la producción que se hiciera en el país, la mitad iba para los CLAP. Bueno, entonces, y en algunos casos mucho más, porque el gobierno tiene control de todo lo que se produce. Lo único que me dijo alguien a mí es que no solamente tenían que meter eso, que metieran también unas proteínas, chicos, porque chorizo, proteínas y carnitas. Y lo otro también. Lo otro. Pues, bueno, también las guayacolitas son importantes. Sí, picapancho, que le pongan picapancho a la bolsa CLAP. Bueno, amigos, entonces eso es, si usted se lo ofrece, mire, no, yo le voy a decir, si a mí me le llegan a ofrecer, la coges. Yo la cojo. Claro. Y si me van a acusar de bandido por eso. Ahora hay que evitar, mira, yo creo que el gobierno debería evitar la actuación libre de las manzaneras.
Me dicen que la gente que con todas las manzanas, que para inscribirle hay que pagar 2.000 bolívares, ¿verdad? Hay que evitar, hay que denunciar a las manzaneras, hay que denunciar a la gente que abajo, porque la corrupción permeó toda la sociedad venezolana. Sí, sí. Es arriba, es pero, más, también está abajo. Yo lo único que no he querido decir aquí, para hacer otra revelación, es que yo... ¿Eres manzanero? No, es que yo, de verdad, soy un corrupto. No, pero eso lo sabemos, Francisco, lo has dicho muchas veces. No, pero yo lo he dicho, pero de tanto decirlo la gente no cree. Yo soy un corrupto. Yo lo que quisiera es que alguien se apiadara de mí. Porque a lo mejor, cuando me muera, que a lo mejor si me llegan a matar, me voy a morir, sin duda. Que no vayan a poner en mi lápida. Aquí yace. Aquí yacen los restos mortales de un corrupto que siempre estuvo seguro de ello, pero que nadie le creyó. Oye, sería terrible para mí que cuando las personas con las que ayer... Yo te voy a poner otro epitafio. Aquí yace Francisco Rojas, un corrupto de vocación que jamás fue tomado en cuenta. Y eso, mira, eso me haría aparecer en la historia como un tipo... ¿Te parece bien ese? Sí, me parece bien, pero me haría aparecer como un ninguneado. Hombre, chicos, en vez de decir bolsa, como una caja clap. Sí, como un ninguneado. Como un ninguneado. Bueno, amigo, siempre es posible venir de atrás. Y nosotros creemos que el país viene de atrás. De atrás no voy a decir viene arrollando como es para no meterme con el programa de la salsa del gobernador, del presidente. Pero ayer Venezuela, que no sabía que iba a jugar con Italia 2 veces, que los italianos vinieron a Venezuela a ayudar a desarrollar este país, a enseñarnos a comer pan. Y ahora los eliminamos. Nos miró todo lo que trajeron. Para mí que los españoles no trajeron el vino lo trajeron los italianos. Trajeron el vino, el aceite de oliva, el apio España, la salsa napolitana. La salsa napolitana, la pizza, los espaguetis. Macarrones. Los macarrones. Entonces resulta que nosotros que tenemos... El café expreso. El café expreso. Nosotros que tenemos tanto que deberle a los italianos, porque hicieron grande este país también, entre otros, pues. Resulta que nos enfrentamos 2 veces. A los únicos que le ganamos fue a los italianos. No ganamos a más nadie. Mire, Dominicana fue. No, Puerto Rico nos dio con todo. México, con todo. Italia nos dio con todo, pero a Italia le pudimos sacar un juego. Entonces nos ponen a nosotros en una cosa que nadie entiende, porque ni siquiera en el fútbol, los 2 terceros, en una cosa que nadie entiende. El que pierde es el que queda afuera y el que gana, el que pierde queda adentro y el que gana queda afuera. Y eso es que cuando Jalisco pierde, arrebata. Bueno, eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que esto fue lo de Venezuela que perdimos. Y están jugando en Jalisco. Sí, señor, en Guadalajara. En Guadalajara, la tierra del mariachi. Pues le quitaron la cuestión a México y Venezuela va. Entonces Venezuela va con Italia, ¿no? Entonces, bueno, resulta que le gana Venezuela a Italia viniendo de atrás, chicos. ¿Ah? Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer ahora. Era mejor evitarnos el sufrimiento. Yo por eso cuando el Barcelona le gana la remontada, yo me sentí bien, porque no voy a decir que no me sentí bien, pero tenía como una cosita, un vacío, una cosa que no me ayudaba, que me hacía sentir cierta duda. Dije, cuando el Barcelona, después de esta épica victoria, le toque jugar con un chiquito, pierde. No había pasado mucho tiempo cuando el Barcelona volvió a ser de las mismas. Y entonces todos los jugadores volvieron a hacer lo mismo que eran antes. Chico, pero jugaron en ese barrial que me dices. Bueno, tú, está bien, pero de todas maneras a ese equipo, un equipo que viene de ganar así debía ganarle por lo menos al pequeñito. Bueno, está bien. Así me pasa con la cosa venezolana. Yo de verdad que les confieso que yo no he sido nunca fanático de ese equipo. De ese equipo no soy. ¿De cuál? ¿De la Del equipo de la Vinotinto en béisbol, ni del equipo de la Vinotinto en fútbol tampoco. Ni en el básquet. Nada de eso. Pero tampoco soy del Brasil. Ni de Italia tampoco. Pero resulta que ahora, como van las cosas, uno comienza a sentirse vinotinto. Embriagado. Embriagado con el vino tinto. Y resulta que ahora el sufrimiento, me imagino yo, ¿quién nos va a tocar? Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y lo más seguro... Es que no se han enlocado. Lo más seguro es que va a ser un buen juego. Y Dios quiera que en el camino no nos toque Dominicana.
Dios quiera. Yo creo que Venezuela falló en una cosa, Francisco. Una cosa importante del juego, que es el picheo. Porque usted es un equipo que le han hecho 33 carreras, habían hecho 33 carreras en 3 juegos. Es como que demasiado. Mucho. Claro, demasiado. 33 carreras en 3 juegos. Era mucha carrera. Es decir, que ahí falló realmente el picheo, porque Venezuela también hizo su carrera. Exceptuando el juego con Puerto Rico, los demás juegos fueron peleadísimos. Pero hacerle 33 carreras al picheo era increíble. Y ayer cuando empezó a pichar Bencomo, que le anotó la primera carrera, dije, bueno... pero fíjate tú, Bencomo... Pero resulta que se recuperó. Bencomo picha en la Liga Venezolana y es un buen pitcher. Buenísimo. Bueno, es un buen pitcher. Pero Bencomo a lo mejor estaba allí entregando todo porque Bencomo no tiene contrato de Grandes Ligas. No tiene. Y a lo mejor que ayer se presentó... Él es un tipo que juega con los Bravos de Margarita, y reforzó al Zulia en la final... Y es un buen pitcher. Afortunadamente, Cabrera ayer pudo sacar a relucir su clase. Yo lo que digo es, y entonces el sufrimiento sigue. Es mejor acabar con eso. Yo lo decía con el Barcelona, era mejor que se caiga. Porque cuando en la Champions, basta que caigan 4 gotas para que el Barcelona comience a sentir que son de azúcar, los terroncitos de azúcar del Barcelona. Entonces... Ya yo no te confieso que ya yo no tengo más emociones. Tampoco soy del fútbol. Y viene el equipo brasileño que viene diezmado, chicos. Y me cuadro con el Zulia Fútbol Club porque por Arango, ¿no? Y porque Arango es un hombre de oposición. Y porque el equipo es de Faría y tal. Bueno, si no es por los diputados estos que se quieren coger los puestos de los demás, el partido hubiera sido intrascendente porque con seguridad iban a perder. A pesar del esfuerzo que hizo Arias para ganar el juego, porque Arias Arias nadie lo vio en la caseta, porque Arias estaba abajo en el equipo técnico y a punto de salir en pantalones cortos y en bicicleta. No, Arias dirigía el juego desde la casona. No, hermano, Arias estaba metido en el área técnica, estaba Arias, pero no como técnico, sino como jugador. En el dogado. Yo sí, esto me cuentan que cuando fueron a jugar en la final aquí con ¿quién fue que la jugaron? Con Lara. Chico, Arias Cárdenas estaba, es juego difícil el final, y Arias Cárdenas estaba sentado arriba con Falcón, departiendo de militar a militar. Chico, y en un momento de esos, pasa el tipo que vende la cerveza y Arias se desaparece. Pues es chiquito, ¿no? Tampoco hizo mucho esfuerzo, se perdió. Chico, cuando ven salir a un chiquitico que parecía Altuve. Arias se parece al Altuve. Se parece por lo chiquito. Chico, y le tiran aquel rectazo a Arias y la lleva a la pared, chico. Y entonces salió... ¿De qué estás hablando? De la serie esta que ganaron. Arias no juega, chico. Pero no, ¿crees tú? ¿Y por qué Luis Rodolfo Machado? ¿Por qué Luis Rodolfo Machado salió a decir que sin Arias no hubieran podido ganar? Porque Luis Rodolfo Machado deja la bola, Francisco. Fin del programa. Mañana regresamos para explicar qué fue lo que quiso decir, porque nadie lo entendió.